Mi nombre es Rafael Casas Don. Yo, como les acaban de decir, soy vicepresidente para acceso a mercado y asuntos públicos de Medtronic Latinoamérica. Nosotros en Medtronic consideramos este tema un tema no solo importante, sino imperativo. Y el estar aquí hoy con colegas de México y con todos ustedes es más allá de un placer y un orgullo, un mandato, una obligación. No queremos hablar mucho de lo que hemos hecho, pero nos da muchísimo orgullo la trayectoria de Medtronic en este sentido. Pero más que el orgullo, traemos muchas preguntas y traemos mucha humildad para seguir aprendiendo de todos ustedes y en particular del panel que tenemos hoy con nosotros. Yo iba a pasar 2 minutos presentándolos, pero ya los hicieron. Pero de todas maneras, recordemos, tenemos aquí Vanessa Rubio, senadora de la República, Sofía Belmar, directora general de MedLife, al señor Samuel Villegas, que es presidente de Goldman Sachs, y Sergio Weiser, Managing Partner de McKinsey Consultant en México. Bienvenidos. Vamos a empezar con algunas preguntas y obviamente aquí tenemos la gran ventaja de estar representados ambos géneros y también el sector público y el sector privado. Empecemos un poco con el sector público. Y la pregunta sería, ¿de qué manera podemos colaborar más? Justamente acabamos de escuchar representantes de la administración y el sector público y el sector privado para seguir avanzando la agenda de inclusión de mujeres en posiciones directivas. Muchas gracias. Gracias, saludo a todas, a todos los que están aquí. Desde luego a Susan, gracias por la invitación y a mi compañera y mis compañeros de panel. Me da mucho gusto estar aquí en este evento. Sí, yo creo que ahorita además estamos en una etapa a nivel internacional y a nivel doméstico en donde justamente tenemos que acercarnos, encontrar centros en general. Nos urgen centros en el mundo. Creo que tenemos que acercar a la derecha con la izquierda, pero al sector público con el privado, pero a los hombres con las mujeres, o sea, tenemos que encontrar avenidas de diálogo, de encuentro. Creo que estamos muy agobiados y muy desesperados todos en distintas instancias, pues de que no estemos encontrando estos espacios para poder, estos lugares comunes para poder trabajar juntos. Y sin duda, pues uno de ellos es cómo podemos trabajar más en el sector público y en el sector privado. Yo creo que estamos viviendo momentos muy retadores, en particular pues en México, y a lo que yo me he dedicado toda mi vida, casi 26 años de servidora pública. Creo que hoy más que nunca tenemos que ponernos metas y mínimos comunes sobre los cuales trabajar. Creo que la agenda está muy dispersa, todos los días tenemos un tema nuevo. Cuando no es crecimiento es el tema de seguridad, cuando no es seguridad es Bolivia, cuando no es Bolivia tenemos el tema de los maestros, cuando tenemos los maestros ahora es el presupuesto, y siento que todos estamos corriendo para nuestros distintos temas, sector público y sector privado, y creo que tendríamos que encontrar una agenda nacional en la cual trabajemos todos. Y qué bueno que tú te preocupes por el tema de género y tú te preocupes por el tema de inclusión y tú te preocupes por el tema de indígenas. Qué bueno que sigamos trabajando cada quien en nuestros nichos, pero creo que sí tenemos que encontrar una agenda estructural, vertebral, común, de esos mínimos indispensables para los cuales estamos todos dispuestos a trabajar. Yo les diría 2 muy básicos. Uno, el tema de crecimiento, qué hacer para crecer. Aquí seguramente hay muchas representantes del sector empresarial, las mayores, y pues, ¿qué es una empresa en un entorno en el que no creces? O creces menos o estás decreciendo. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, sector público y sector privado para crecer en esta 12ª economía del mundo por PPPs? Entonces, yo creería que tendríamos que hacer una agenda de mínimos indispensables. Otro mínimo indispensable con el cual no podemos no estar de acuerdo es cómo fortalecer la seguridad de nuestro país, cómo tener una verdadera estrategia nacional de seguridad que nos permita a individuos, a familias, a empresas, a sociedades poder vivir en paz, que es lo que todos queremos al final del día para realizar cada una de nuestras actividades, tanto personales como profesionales. Otro de mínimos, cómo fortalecer nuestras instituciones. Lo que queremos
durante tantos años en México hemos trabajado por el fortalecimiento de nuestras instituciones. 20, 30, 40 años, no es el tema de una persona, ni de un presidente, ni de un partido, es de una sociedad que ha trabajado por tener instituciones fuertes, que nos permitan tener más equilibrios, pesos y contrapesos, democracia. Entonces, creo que ese es otro elemento que podría concentrar esta agenda común, cómo fortalecer nuestras instituciones. Y así, encontrar una lista, yo siempre les digo, de 10 puntos en donde todos estemos dispuestos a trabajar, en donde todos estemos dispuestos a poner nuestro granito de arena, y ahí sector público, sector privado, nos tenemos que acercar mucho, definir roles de cada quien y espero ser exitosos en poder avanzar una agenda de esa naturaleza. Gracias, gracias. En particular en MetLife, Sofía, ¿qué están haciendo ustedes para avanzar el posicionamiento, la inclusión de mujeres en roles directivos y a través de toda la organización? No, MetLife es una empresa global, líder acá en el mercado mexicano, y como empresa global creo que el mindset de lo que tiene que ver con diversidad de género viene ya de nuestras entrañas, ¿no? O sea, empezando por liderazgos a niveles ejecutivos, tanto a nivel global como a nivel países, en donde mujeres están liderando operaciones. Incluso tenemos casos impresionantes, ¿no? Recientemente acaba de llegar a México una vicepresidenta líder de negocio que era la directora general en Jordania y en países del Medio Oriente. O sea, imagínense ustedes en un contexto social e ideológico donde las mujeres no tienen una posición relevante, el que MetLife haya nombrado a una mujer y además con éxito en sus funciones en esa posición. Hoy en día nuestra recluta de nuevos, las nuevas personas que ingresan a la compañía, el 54% está ocupado por mujeres y en el comité de dirección de México en particular, yo les diría que no solamente hay una equidad hombres y mujeres, ¿no? Sino que tenemos una equidad en términos de nacionalidades, la mitad del comité son extranjeros, hay miembros de la comunidad LGBT, hay hombres, hay mujeres, en fin, ya lo decía Paula, ¿no? El abrirte a la diversidad te permite ampliar muchísimo tu panorama de atracción de talento. También somos observadores de aquellas certificaciones que tienen que ver con igualdad de género. Recientemente Human Rights nos acaba de dar la certificación en cuanto a empresas que promueven la equidad de género y esto lo llevamos a todas nuestras funciones y a todas las actividades que realizamos en la compañía. No hay puestos que sean mejores para hombres o para mujeres o para cualquier tipo de persona. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tienen algún tipo de métricas internas ustedes en MetLife a las que tratan de llegar en este aspecto? Así es, y las métricas no son únicamente locales, sino a nivel global se le da seguimiento a que la equidad esté presente en los diferentes niveles de la organización. Hablando ahora un poco de lo que hablamos anteriormente, la inclusión de los hombres en esta conversación, ¿cuál es nuestro rol? Me gustaría preguntarte, Samuel, ¿qué están haciendo ustedes en Goldman? ¿Y cómo consideras tú, siendo obviamente hombre, que podemos nosotros y debemos nosotros ayudar a que siga avanzando esta agenda de inclusión? Bueno, creo que como hombres tenemos también una responsabilidad para seguir promoviendo la inclusión en el trabajo. Creo que en Goldman estamos, a nivel personal y a nivel de institución, estamos muy conscientes de que hay mucho todavía por hacer. Goldman lleva muchos años trabajando en iniciativas para la inclusión de la mujer y te diría que hay 4 pilares importantes dentro de la organización, ¿no? O iniciativas que se han implementado. La primera es desde un ángulo filantrópico. Aproximadamente hace 10 años se lanzó un programa que se llama 10,000 Women, en donde ayudamos a las comunidades a que las mujeres se incluyan, las ayudamos a desarrollar sus propios negocios, pero desde un punto de vista filantrópico. El segundo pilar te diría que es el comercial. Trabajamos junto con nuestros clientes en el 2018, lanzamos un programa que se llama Launch with GS, en donde Goldman Sachs está invirtiendo $500 millones en negocios que estén liderados por mujeres. El tercer punto es el cultural,
dentro de la organización tenemos diferentes métricas y programas para la inclusión de las mujeres. Estamos muy enfocados y conscientes de que tenemos que mejorar en la retención de las mujeres a niveles de liderazgo dentro de la organización. Tenemos métricas para hacer recruiting y promover a distintas a mujeres dentro de la organización. Por ejemplo, la semana pasada anunciamos la nueva clase de Managing Directors dentro de la firma. Hicimos un progreso y hoy en día 29% de la gente que se promovió fue mujeres, antes era 26% el año anterior. Por ejemplo, de la gente que reclutamos en… ¿Y a dónde quieren llegar? ¿Tienen eso también delineado? Sí, yo creo que debemos de llegar a algo que sea cercano al 50%. Por ejemplo, en la contratación de chicos que salen de la universidad, chicos y chicas de la universidad, este año estamos en 49% de la gente que entra a Goldman Sachs son mujeres, el año pasado era 40%. Entonces hay un interés bien importante en incrementarlo. Y el último pilar es el académico. Trabajamos con los reguladores, con los gobiernos para educarlos de nuestra experiencia en el ámbito de inclusión y de diversidad para que puedan implementar distintas políticas, ¿no? Yo creo que obviamente estamos hablando de medidas concretas y eso es absolutamente necesario, pero antes de la medida viene la concientización y también eso es parte de lo que estamos hablando acá. Y por eso decía originalmente que es bueno traer un poco de humildad para escuchar y aprender. En tu caso, Sergio, ¿cuál ha sido tu trayectoria de aprendizaje en este tema? ¿Y a dónde te ha llevado ahorita siendo uno de los líderes de McKinsey en México? Gracias. Yo creo que el aprendizaje pues es un proceso que de alguna forma ha tomado algo de tiempo y donde a lo mejor no estamos acostumbrados a estar ni conscientes de lo que está pasando. Cuando empecé en la firma, que me tocó viajar a muchas otras oficinas, cuando de repente llegas a otro país, otra ciudad y te das cuenta que volteas a tu alrededor en la mesa de tus clientes y hay mucho más mujeres que hombres de lo que estás acostumbrado, empiezas a decir, pues a lo mejor hay algo que estar consciente. Y eso, por cierto, pasa también con diversidad de género, orientación sexual y muchas otras cosas. La verdad es de que cuando estaba en la carrera, a la mitad de la carrera, la profesión de la consultoría, igual que banca de inversión, son deportes rudos, son de resistencia. Entonces hay una mentalidad de que no se puede pensar que una mujer pues va a poder aguantar eso, o si va a poder hacer eso, va a tener que ser a raíz de unos enormes sacrificios, y que el hombre no hay bronca, que el hombre, pues la mujer en la casa lo va a apoyar o lo que fuera. Y entonces ahí a nivel global, y un poco apoyando lo que decía Sofía, a lo mejor con MetLife, yo creo que las empresas transnacionales tienen una avance, una conciencia más clara o antes que lo que hemos logrado en algunas empresas en países emergentes. Incluso en México hicimos un estudio para entender este tema de cómo llegar hasta arriba, se llama Women Matter, una ambición, dos realidades. Y uno de los temas que encontramos es que en efecto las empresas transnacionales están, digamos, 33% mejor que las empresas que son realmente nacionales. Y parte de lo que empiezas a ver en estos datos, que yo coincido con lo que dijo la secretaria antes, que está quizás sobrediagnosticado, pero es empezar a entender que hay 9 de cada 10 personas, no importa el género, tienen una ambición de llegar hasta arriba. Y yo creo que si preguntamos aquí al cuarto, 9 de cada 10 personas lo harían. Pero solo, en el caso de las mujeres, solo una de cada 3 piensa que lo va a lograr. Y aquí tenemos muchos fenómenos entre ustedes, aquí en el panel. En México, una de cada 200,000 mujeres son las que llegan hasta arriba. En el caso de los hombres, es uno de cada 2,700 más o menos. O sea, es 88 veces más difícil para una mujer llegar hasta arriba. Entonces,
cuando tú empiezas a darte cuenta de esas cosas y empiezas a hacer conciencia, empieza el aprendizaje. Y entonces como firma hemos hecho mucho para entender el reto y entender las barreras y entender cómo tratar de igualar el terreno para que esto mejore. Y pensamos que sucede o esto se resuelve con un compromiso del liderazgo hasta arriba, de que esto es una cosa buena. No solo es lo humanamente lógico y decente que hacer y lo correcto, pero es bueno para todos, se producen mejores resultados. Ya hablábamos de que la economía crece, en nuestro estudio pensamos que se podía crecer el PIB hasta un 70%, veíamos en la lámina, en la presentación anterior, que a lo mejor un 40%, no importa si es 30, 40 o lo que fuera, es un desperdicio absoluto no tener ese talento bien representado. Luego es importante tener programas de liderazgo, redes de mentoría, una serie de programas de sponsorship, de mentorship. Hay que tener la infraestructura con programas de flex, time, part-time, etcétera. Métricas que mencionabas hace un minuto, que preguntabas aquí también. Y finalmente el tema de comportamientos y mentalidades. Y si yo pudiera a lo mejor decir una sola cosa, que es, yo creo que hay que creérnosla. Y yo creo que nos tenemos que creer los hombres, pero también se lo deben de creer las mujeres. Es algo que se debe hacer, que se puede hacer y que se puede contribuir muchísimo. Hablando de creerse otra, me gusta esa frase y se me ocurren dos anécdotas. En las últimas 2 semanas, hace 2 días estaba conversando yo con unos amigos y uno de ellos decía, tuvieron un niño hace 2 años, los dos eran profesionales y qué suerte porque mi esposa escogió quedarse en casa y eso nos ayudó muchísimo. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿y alguna vez fue opción para ti quedarte tú? Me dijo, pues la verdad que no. Entonces eso de creerse otra, me gustaría preguntarle a las mujeres acá que han tenido que creerse otra y que han tenido que luchar en lugares difíciles. Hablamos ahorita de cierta, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, pero entornos de competencia difícil. Creo que también la otra anécdota es que en muchos casos, y esto lo hemos oído muchas veces, tenemos mucha menos tolerancia con la asertividad de una mujer que con la de un hombre. Entonces me gustaría escuchar algunas reflexiones de las dos mujeres en el panel sobre esto. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay 2 cosas muy sencillas que hacer, que es quitarse de prejuicios, y eso es educación, educación y más educación y más educación. Y la otra, además de quitarse de prejuicios, yo creo que es dar igualdad de oportunidades. No es tan difícil. O sea, al final del día yo les decía, a ver, yo fui la primera subsecretaria de Hacienda y Crédito Público en el país. Nunca había habido una subsecretaria de Hacienda en México en 200 años. Lo único que hice fue trabajar y trabajar muy duro. Tampoco tengo aquí la historia de que luché contra 20 hombres. O sea, no es mi vida, pues. O sea, simplemente a mí lo que me dieron fue, conviví con gente que estaba educada a un ambiente de equidad y se me dieron las oportunidades para competir. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que hay que educar muchísimo a que no es como un bicho diferente de un lado y del otro. O sea, la verdad es que somos iguales. A ti lo que te importa es una persona que tenga un perfil determinado, capacidades determinadas, educación determinada, y pues si es hombre o si es mujer da lo mismo. Y si la señora se tiene que arreglar en su casa con su esposo o no tiene casa o no tiene esposo, pues esa cosa ya da lo mismo. Pero partimos del prejuicio de que la señora se va a quedar con el niño, partimos del prejuicio de que me dio chance, partimos con el prejuicio de que es bien buena onda mi esposo y me ayuda a cuidar a los niños. No es bien buena onda, también son sus hijos. Entonces, al final del día, son muchos prejuicios los que nos tenemos que quitar, es educación. Entonces, esto pues es educación desde la casa, es educación en las empresas, y muchos elementos que yo creo que también tienen que ver con la capacitación, que nos hacen sentir a las mujeres mejor en un ambiente de hombres. Yo siempre digo, y Sofía, yo creo que no me dejará mentir, hablamos mucho del techo de cristal. Yo digo que en el sector financiero y en algunos otros hay techos de cemento, o sea, no está tan fácil el cristal.
pero al final del día es factible y es factible con un ambiente que conduzca a igualdad de oportunidades. No estamos queriendo que nos digan, como ahorita comentábamos con Sofía, de, ay, vente para que haya una mujer en la mesa, ¿no? O sea, eso no lo queremos, lo que quieres es igualdad de oportunidades para poder competir y señalar, yo también soy buena economista, yo también soy buena financiera, yo también soy buena servidora pública, yo también soy buena empresaria. Eso es lo único que se requiere. Y creo que tenemos que trabajar en nuestro país mucho más reitero, en la educación y en capacitación. Les voy a contar una anécdota nada más, 2 anécdotas chiquititas, pero ilustran mucho lo que vive uno de repente en el país. Cuando estaban mis compañeros hombres en la Secretaría de Hacienda y hacían su grupito y yo llegaba al acuerdo, entonces empezaban, no, no, Sipu, no, y llegaba yo y, ya, perdón, Vanessa, cállense. Pues te hacen sentir diferente, síguele hablando, si a mí me preocupa o me incomoda, pues yo te digo no digas ni pe, ni pu, ni pa, pero al final del día son cosas muy básicas que te hacen sentir que llegaste y interrumpirles la plática buena onda que estaban teniendo entre amigos hombres, ¿no? Yo creo que son cosas muy fáciles de educación y de capacitación, con las cuales todos nos podemos sentir más cómodos, ¿no? Y otra cosa que me pasó cuando fui subsecretaria de Sede Sol, teníamos un programa de comedores comunitarios, dábamos 1 millón de alimentos al día en el país. Y entonces fui a mi comedor comunitario en la Sierra de Guerrero y siempre me sentaba con los niños porque los niños pues te dicen lo que te tienen que decir y los papás como que cuidan más, pues usted es servidor público ahí o el funcionario para decirle que todo está muy bien. Y entonces estaba platicando con los niños y le digo, oye, ¿y tú, el más participativo, le digo, ¿cuántos son de familia? Me dice, mi hermano y yo. Bueno, ¿y mis hermanas? Y le digo, ¿y tus hermanas dónde están? Fíjense qué grueso. ¿Y tus hermanas dónde están? No es que como les acaban de poner el requisito que para venir al comedor necesitan enseñar que van a la escuela y mi papá no quiere que vayan a la escuela, ya tampoco vienen al comedor. Entonces, ni educación ni comida. Y la que había puesto el requisito era yo, pensando en que era una idea a todo dar de que quienes fueran al comedor comunitario encima los obligaras a que fueran a la escuela. Pero resultó que de facto, y sin pensarlo, estábamos haciendo una discriminación para comunidades en donde preferían que los niños estudiaran a que las niñas estudiaran, pero ahora resultaba 10 veces peor porque encima tampoco comían. Entonces, ese es el tipo de cosas en una empresa sofisticada, en una empresa global, pero también en la Sierra de Guerrero, que tenemos que ir trabajando a nivel educación, a nivel igualdad de oportunidades. Yo creo que esas son las 2 palabras clave, no necesitamos más. Gracias. Sofía. Yo creo que socialmente, ¿sí está prendido? Sí, ahora sí. Yo creo que socialmente venimos con un marcado sesgo en los roles masculino y femenino. Y yo menciono mucho en esto, no sé si se acuerden, los que sean más o menos de mi generación, de los juguetes Lili Ledi. O sea, Lili, niñas, Rosa, etcétera, Ledi, niños, ¿no? Y imagínense todo lo que hay detrás de ese tipo de paradigmas e incluso a nivel formación familiar, ¿no? Lo que comenta Vanessa, si el marido te ayuda con los hijos, es buena onda, cuando efectivamente son los hijos de ambos, ¿no? Y a ese respecto, yo creo que cuando hablamos como mujeres de insertarnos en una carrera en el mundo corporativo, hablamos tenemos que considerar un concepto que los economistas seguramente van a explicar mejor que yo, que es el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es cuando tú tomas una decisión, estás dejando de lado tal vez una segunda mejor decisión al haber tomado la que estás eligiendo, ¿no? Y como mujeres cuando ingresamos al mundo corporativo tenemos un costo de oportunidad que tal vez tiene que ver con temas de que pues no vas a estar 24/7 a cargo de los hijos y no vas a estar tal vez en las juntas de la escuela y tal vez a veces vas a faltar al festival y ese es el costo de oportunidad que vas a tomar al entrar al mundo corporativo. Creo que dentro de las ventajas que vivimos hoy en las empresas es que en general el mundo está buscando un mucho mejor equilibrio para el ser humano, no únicamente para las mujeres, ¿no? Ya se habla de paternity leaves, no solamente mamás, sino también para los papás. Ya se habla de que el modelo anterior también, de trabajar 16 horas al día es lo mejor o es el mejor trabajador. No, eso no es precisamente lo más productivo. Hoy en día creo que las empresas empiezan a hablar de un mucho mayor equilibrio
en tu vida personal, en tu vida laboral, mantener esquemas de wellness, de salud, tener dedicación para tiempo propio. Incluso hay empresas que han evolucionado a días, no 5 días laborales, sino 4 días laborales. Y todo eso creo que nos acerca más hacia esquemas más igualitarios, no tanto otra vez marcar hombre-mujer, sino que como ser humano y habiendo tomado tus decisiones de vida, puedas decidir hacer una carrera en esto, ¿no? En mi caso conozco, yo soy, digo, mamá sola, mamá divorciada, pero conozco mujeres que han decidido, y trabajan en MedLife además de hecho, que su esposo sea quien se quede a cargo de la casa porque fue la mejor decisión para la pareja, porque la mujer tenía una mayor proyección y están fuera de cualquier estereotipo social de, oye, ay, ¿cómo te vas a quedar tú en casa como hombre? ¿No? Eso todavía pesa mucho socialmente, el hombre que se queda en la casa. Y yo lo que les sugiero a todos ustedes que son muy jóvenes y si tienen hijos o tienen hermanos o están en un ámbito familiar en el cual pueden influir, es que traten de hacer conscientes en su ámbito familiar que estos estigmas y estos paradigmas no aportan a que la mujer se desarrolle, porque nosotros somos quienes desde los hijos o los hermanos, el hermano no se hace de comer, la hermana sí, o al hermano se le sirve la comida y la hermana se para y se sirve su propia comida. Esos pequeños detalles son los que empiezan a marcar después en el futuro lo que nosotros mismos transmitimos a nuestros hijos o vemos en nuestros colaboradores. Entonces hay que alejarnos de esos estigmas y de esos paradigmas para que realmente nosotros aportemos a esa igualdad. Yo creo que en el camino muchas veces lo que logremos depende mucho, obviamente, de nuestra iniciativa, de la perseverancia, del individuo, pero también depende de gente que aparece en nuestro camino, ángeles de alguna manera, sponsors, mentores. Ahorita hablábamos de un programa que tienen por acá, no sé si fuiste tú o tú, Samuel, en el que hacen algún tipo de sponsorship o de mentors con mujeres. ¿Eras tú? Sí, en Goldman. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente. O sea, creo que hay muchas iniciativas alrededor de la inclusión de la mujer. O sea, no puedo recalcar lo consciente que está Goldman de la falta que hay de mejorar en ese aspecto. Somos muy críticos, ¿no? Y hay muchos programas de inclusión. Hace rato te mencionaba, digamos, los 4 pilares, pero dentro del día a día, digamos, de la organización existen iniciativas para impulsar a la mujer dentro de la organización, ¿no? Ya sean programas de mentorship, programas para hacer aceleración de carreras, ya sea de vicepresidentes o de managing directors. Creo que uno de los grandes temas que tenemos es la retención de las mujeres en altos niveles. Creo que a nivel, cuando inician su carrera, probablemente está bastante balanceado digamos, la división entre hombres y mujeres, pero conforme van avanzando por sus necesidades personales o lo que sea, se van rezagando un poco y la firma ha puesto diferentes programas para tratar de apoyar a las mujeres en ese periodo, ¿no? Por ejemplo, hablaban ahorita de el maternity leave. Goldman Sachs acaba de cambiar su política para que tanto hombres como mujeres tengan 20 semanas al año de maternity leave. Y eso le da a la mujer y al hombre la opción de decidir quién es el que va a hacerse cargo, digamos, de su nuevo acontecimiento durante ese periodo, ¿no? Y no necesariamente que sea nada más para la mujer. Sí. Y existen varios programas, por ejemplo, reconocemos que hay veces por temas personales las mujeres deciden salirse del ámbito laboral por un periodo, por decisión personal, y regresar a trabajar a veces es complicado. Existe un programa en Goldman que se llama el Returnship, ¿no? En donde es un programa de 10 semanas en donde estas mujeres pueden elegir en qué áreas del banco quieren estar y se les recibe para tratar de incluirlas nuevamente de una manera fácil en el ámbito, ¿no? laboral. Entonces creo que sí hay mucha conciencia dentro del banco para tratar no nada más de mejorar nuestras métricas y tratar de incluir a las personas, pero también darles la facilidad dentro de la organización
que ellas puedan ser exitosas, ¿no? Si ustedes fueran, ustedes dos en este caso, fueran a jugar el papel de consejeras a ustedes mismas, al yo de hace 20 años, ¿qué le dirían en este ámbito? O sea, yo a Vanessa hace 20 años Sí. le diría, yo a Vanessa hace 20 años le diría que, pues, que hay que competir, que hay que alzar la voz. Las mujeres, como traemos todo este bagaje cultural de sume la panza, mira para arriba, ponte a dieta y además sé inteligente, pero además di la palabra correcta, no vayas a pedir lo que no te corresponde, no sea la de malas, te vas a ver mal. Es mejor decir lo que uno tiene que decir, pedir lo que uno cree que le corresponde, porque así lo hacen los hombres igual. Nada más que nosotras estamos como que autolimitadas o autocontenidas estructuralmente. Entonces yo les diría, sean ustedes, tampoco se tienen que convertir en hombres para competir con los hombres. Somos mujeres, somos diferentes, ¿no? Y creo que hacer esos statements también está bien, ¿no? Pues somos diferentes y hablamos de cosas distintas y somos complementarios y es bien interesante, ¿no? Entonces yo lo que le diría es, sé tú misma, sé genuina y más vale abrir la voz y que digas, híjole, ¿para qué lo dije? A que te quedes con las ganas de haber pedido ese ascenso, a que te quedes con las ganas de haber pedido el horario flexible, ¿no? Como alguna vez me pasó, estaba yo decidiendo si le dábamos un ascenso a una mujer o a un hombre, pero no estaba diferenciando entre hombre y mujer, sino a dos profesionales y lo estaba consultando con mi segundo, que era un hombre. Y le dije, bueno, pues yo creo que le va a tocar a ella. Y me dijo, ¿pero por qué ella si trabaja medio tiempo? Y le dije, no, es que entonces aquí no ha quedado nada entendido. No trabaja medio tiempo, tiene un bebé chiquito y trabaja horario flexible. Y si a mí me preguntas, trabaja el doble de horas de lo que trabaja él. Nada más que él trabaja todo el tiempo en la oficina y ella me manda correos a las 3 y 4 de la mañana con discursos. Pero no nos hagamos bolas, hay que diferenciar. Hay medio tiempo en efecto. Pero el horario flexible implica que estás dando lo mismo o más de tiempo, simplemente no en un espacio físico determinado. Entonces, creo que es muy importante que las mujeres estemos acostumbradas a pedir, a decir, a repelar, a debatir, y qué bueno que así sea. Y yo creo que cada vez el mundo se tiene que acostumbrar más a los liderazgos femeninos y como bien decías, ¿no? Tan duro puede ser un hombre que duro puede ser una mujer, tan suave puede ser un hombre que puede ser una mujer y ninguno debe de tener ningún prejuicio a priori de ninguna de las dos, ¿no? Porque están esperando todo el mundo que el hombre sea duro y que la mujer sea suave. Pues no, pues hay de todo y hay momentos y yo creo que lo que tenemos es que aprender a ejercer nuestro propio liderazgo personal y ejercerlo con pleno convencimiento, con plenas ganas, con plena decisión, y eso te hace sentir muy bien y ya lo que resulte pues ya será producto de la vida y de las oportunidades. Bueno, otra vez regresando al contexto de hace 20 años. Hace 20 años el diálogo en las preparatorias, incluso en las preparatorias medio liberales, cuando ibas a salir de la carrera, ibas a salir de la prepa y te preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Pues la MMC, ¿no? Si se acuerdan, la MMC, las que no sepan es mientras me caso. Y de veras, o sea, no era un diálogo de hombres, era un diálogo de mujeres. No, pues MMC, pues me voy a comunicación. Eran las típicas MMC así tipificadas en ese momento como carreras en lo que consigo marido, porque de veras, gran parte de las mujeres pensaban en casarse y esa era como la meta de vida, ¿no? En el ámbito laboral, en muchas empresas, una mujer era como que algo disruptivo, una mujer en la mesa. Y ahí el primer consejo, voy a hacer referencia a una anécdota que me tocó en lo personal vivir. Tuve yo la fortuna que desde muy temprano en mi carrera profesional encontré a un sponsor, a un hombre, era el jefe de mi jefe en aquel entonces, pero era un tipo bastante vanguardista en términos de mentalidad. Y él realmente es alguien que nunca lo vi que distinguiese entre géneros, sino más bien él se enfocaba en resultados, talento, etc. Estábamos en una conversación, yo era la persona de menor nivel en la mesa, eran puros hombres, directores regionales se llamaban, y estaban en el chit chat y de repente empieza una discusión seria sobre estrategia y uno de los directores regionales al empezar voltea, además de Monterrey, sin etiquetar, voltea y le hace al jefe con las cejas así como
Exacto, ¿y esta qué? Y recuerdo que esta persona, mi mentor, sin golpear muy enérgicamente la mesa, pero sí hace un movimiento enérgico y les dice: a ver, señores, que les quede claro, ella es mi brazo derecho en temas estratégicos y va a estar en la mesa en todas las discusiones que tengamos. Más allá de la fortuna invaluable que tuve yo en una empresa male driven en aquel entonces, de encontrar a este sponsor, lo importante aquí tiene que ver con la decisión en cuanto a la reacción que tomas en ese momento. Hoy tal vez si alguien hace un comentario de ese tipo, se le tilda de discriminador, mañana está en las redes sociales, etcétera. En aquel entonces, hace 20 años, no había ningún juicio para este tipo de mentalidades, incluso pues era algo que ni siquiera había un manual o un parámetro de comparación. Yo creo que ahí mi reacción física fue asertiva en cuanto a poker face, continuar con la discusión y no demostrar ninguna reacción en ese momento. Pero tal vez la reacción personal, si yo pudiese cambiar algo, es que ese ejemplo de situación en las cuales me enfrenté con muchísimas similares durante mi carrera, muchísimas, que les reitero, si hoy ocurrieran, serían motivo de un gran escándalo en cuanto a discriminación de género. Tal vez mi reacción personal de hígado, de estómago, etcétera, debió de ser mucho más liviana, porque finalmente en el mundo laboral hay competencia y hay competencia encarnecida. Entonces mi consejo es: no se enganchen y jueguen el juego. Tomen la decisión y tomen la reacción que más convenga a sus intereses de carrera, no al momento particular. Y el otro consejo que quisiera darles es un consejo en cuanto a género. Otra vez, vivimos en un mundo de estereotipos y tal vez en México particularmente hay muchos estereotipos de género. Y cuando tal vez quienes tenemos la flexibilidad de tomar cierta masculinización en nuestras actitudes, que no necesariamente es lo correcto, pero que tenemos esa facilidad de oír el pi-pe-pu y no espantarte y no reaccionar. Pero a veces cuando vemos a una mujer en una posición similar de liderazgo, comportándose como mujer, tal vez nuestra reacción como mujeres es incluso estereotipada hacia lo masculino. Yo lo que les diría es: apoyen el talento femenino ustedes mismas y analicen sus propios paradigmas hacia las mujeres. Si ustedes van a hacer un mal comentario hacia una compañera, evítenlo y mejor hagan 4 buenos comentarios hacia diferentes compañeras. No seamos nosotras mismas detractoras de género y apoyemos el liderazgo diverso en todos aspectos. Excelente, excelente consejo. ¿Has tenido oportunidad tú de dar algún consejo a alguna mujer en tu empresa que estaba aspirando a progresar? ¿Y cuál fue? Sí, por supuesto. En general, también pues en McKinsey hemos tenido el inicio de esta batalla que creo que todos estábamos tratando de pelear, de que más mujeres crezcan dentro de las empresas. En varios casos me ha tocado trabajar pues con equipos de mujeres consultoras, con clientes que son mujeres y finalmente aquí en México hemos selecto dos socias mujeres, que es algo importante para nosotros, es una fracción de lo que es. Pero el consejo, digamos, escuchamos a Vanessa y Sofía, las dos dieron ejemplos de momentos clave que vivieron, estoy seguro que tienen muchos otros que no nos han platicado, pero para mí esto es el consejo que yo les doy, esto es una batalla de largo plazo, no lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana. Yo creo que las empresas y las instituciones en el sector público, en el sector social, sector privado, están poco a poco haciendo algunas medidas aquí y allá, pero esto se gana de día a día, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, y no podemos bajar la guardia. ¿A qué me refiero? La brecha que empieza desde el ejemplo de Vanessa en el comedor, que no tuvo acceso a las niñas porque ya no iban a la escuela, hasta que llegamos a las carreras a nivel universitario, que entramos a la fuerza laboral y luego vamos creciendo hasta que llegamos hasta el techo de cemento o de cristal, que se va haciendo cada vez más chiquito la proporción de mujeres allá arriba. Es un tema que se va acumulando. A lo mejor a nivel de ingreso laboral cae de 50% de mujeres que votan y 50% de mujeres que
que acabaron la prepa, pues ya se baja al 46%. Y poco a poco se va bajando por pequeñas no decisiones como las que hablan Sofía y Vanessa que tienen que suceder. Y lo mismo sucede con el sueldo. El sueldo empieza parejo, seguramente la definición del puesto está igualita, pero la mujer, como hace 3 veces más trabajo no remunerado en casa que el hombre, pues a lo mejor es a la que se saltan para la promoción, o es a la, digo, no quiero retomar el ejemplo, pero ese cúmulo llega al final a una diferencia del 22%, depende de qué métrica quieran tomar o qué fuente quieran tomar, pero sucede con pequeñas decisiones, con pequeñas cosas del día a día, y yo creo que es el tema, tener la conciencia, y me encanta lo que mencionó Sofía, porque justo el consejo, el ejemplo que yo había pensado era, entre las mujeres tiene que haber triple apoyo, o sea, mucho más, y ni hablar de los hombres, pero las mujeres tienen que haber triple apoyo. Sí, anteriormente en el día de hoy escuchábamos de sentirse cómodos y cómodas con el poder. Yo creo que de alguna manera podemos resumir un poco lo que estamos hablando aquí con ese tema, o sea, asumir comodidad con tener poder, con quererlo, y nosotros, hombres, también asumir tranquilidad, comodidad en que se aspire y se otorgue. Tenemos creo que 5 minutos que nos quedan, me gustaría abrir, porque veo como 10 manos alzadas para tratando de hacer preguntas. ¿Podemos llevar los micrófonos, por favor? Gracias, muy rápidamente, felicidades. Sofía dijo que hay un costo de oportunidad, que la mujer debe sacrificar el tiempo con los hijos. Yo creo que eso no debería de ser. Mi pregunta es si en las empresas hay políticas amigables a la familia, como en inglés dicen family friendly, para que la mujer pueda ir al festival o a la junta de la escuela sin culpa y más bien trabajando por objetivos, no por horarios, porque no queremos niños disfuncionales que al rato se suiciden porque no hubo presencia de la mamá. O sea, la mamá tiene un papel fundamental y no debe de sacrificarse por una carrera profesional. Y aquí las empresas deben tener conciencia y permitir a la mujer que también fluya en su papel como madre. Y 2, esto tiene que ver con una estadística. No sé cuántas mujeres CEO sean divorciadas, porque eso de cambio de roles también tiene que ver con un tema de los hombres, de la hombría, ¿no? O sea, yo soy divorciada y me divorcié por cambio de roles, porque me volví proveedora. Yo soy directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales y antes fui secretaria de Desarrollo Económico en Hidalgo y mi esposo era el consorte. Hubo un desequilibrio, un tema emocional y tronamos, y así veo muchas amigas. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé si haya alguna ley, Vanessa, que se pueda promover o algo para que también los hombres participen. O sea, que puedan pensar en que la mujer también puede ser proveedora, porque yo me gustaría saber esa estadística. ¿Cuántas mujeres CEO son divorciadas, no? Gracias. Bueno, yo nada más quisiera aclarar, mi divorcio tiene más que ver con una suegra que con un rol, ¿eh? Y cuando referí el tema de costo de oportunidad no es precisamente el tema contextualizado de esa manera, sino costo de oportunidad es cualquier decisión que tú tomas tiene un costo, ¿sí? Y sobre todo en el tema empresarial implica horas de dedicación, simplemente tu jornada laboral. Son 8 horas que vas a dedicar a tu empresa, si no es que más, que vas a dejar de dedicar a otra cosa, más allá de los programas que las propias empresas y la flexibilidad de horarios, ubicación física, etcétera, que las empresas, como muchas de las multinacionales, tienen ahora, ¿no? No sé en términos de ley o… No, pues, una ley la veo medio difícil y quizá un poco intrusiva. Yo creo que vuelvo a mi tema original, pues es un tema de educación, de concientización. Como decía Sofía, y les doy un dato, pues la mitad de la población somos mujeres, pero además somos mamás de la otra mitad, pues así de ese tamaño nuestra relevancia en materia educativa, desde formarlos en la casa. Y pues hay que escoger bien a los galanes, que tengan principios como los nuestros. ¿Puedo? Sí, Quizá claro. lo único que aumentaría es,
igual coincido con Vanessa, creo que ley no es mi ámbito, pero sí hemos empezado a ver que algunas empresas exigen que las políticas que son beneficio típicamente para la mujer no solo sean opción para el hombre, sino que sean obligación para el hombre. Entonces, cuando tú vas a tener un hijo, el paternity es obligatorio y eso hace que el terreno, ya el jefe que a lo mejor iba a considerar, hijo, si me voy para acá o me voy para allá, pues ya da lo mismo porque es obligatorio, pero es más una decisión corporativa o de empresa que a lo mejor si hubiera más de ese tipo de cosas pudiera ayudar. Perdón, interrumpo. Y si hay un tema de ley, la semana pasada en la Comisión de Trabajo, de la cual soy miembro, ya aprobamos el paternity leave obligatorio en México. Se va a pasar al Pleno, pero estoy segura que en unos meses más ya lo tendremos en ley. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Gracias. Diana Vázquez, directora de infraestructura para The Nature Conservancy. Y mi pregunta iba precisamente, orientada al tema de la maternidad y el balance profesional, ¿no? En países como Alemania, Noruega, la licencia de maternidad es bastante más amplia e incluye al papá, ¿no? Yo quisiera saber, desde el punto de vista público y privado, qué es lo que están haciendo para incluir a los papás en esta licencia de paternidad, porque creo que es un agente de cambio y puede catalizar que las mujeres tengamos pues esa oportunidad también de generar ese balance, como decían ustedes, no ayudados por los papás, sino incluirlos en estas obligaciones y responsabilidades. Gracias. Si quieres, como les comentaba antes, por lo pronto por la parte de Goldman Sachs, esa política la hemos cambiado recientemente. Cuando yo entré a Goldman hace 20 años y tuve mi primer hija, a mí me dieron 2 semanas y a las mujeres les daban 3 meses, ¿no? Hoy en día ya es igual para hombres y para mujeres y ambos tienen 20 semanas y es un poco a lo que dice Sergio de tratar de hacer el mismo tipo de terreno para hombres como mujeres, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay no tenemos tiempo. ¿Dónde está Cara? ¿Un minuto? Sí. Una pregunta. Hola, ¿qué tal? Otra vez, Patricia González de PricewaterhouseCoopers. A mí me gustaría solamente comentar que básicamente puede haber sponsorships, puede haber mentorías, puede haber una serie de cosas para las mujeres, pero para muestra un botón. La mayoría de las empresas de consultoría que están en México y otras más, sus niveles de leadership de mujeres, ni a nivel medio ni a nivel alto, están realmente impactadas por estos cambios, no obstante que sus programas empezaron con antelación. En la firma yo fui la primera socia mujer hace más o menos 25 años y no había socias mujeres en ninguna de las Big 8 porque se casaban y uno se tenía que ir de la firma. Entonces, la realidad sí podemos seguir hablando de mentorías, sponsorship, el mejor mentor, pero si la propia organización no obliga a tener sus propias métricas de cuántos quieren de leadership en 2, 3, 5, 10 años, ahorita podríamos platicar que muchas firmas solamente tienen 1 o 2 socias, perdón, no es alusión Sergio, sino en general, menos del 20% son mujeres. Y yo creo que el tema es el compromiso, quien ejerce el leadership, naturalmente son los hombres y mientras no sea nada más la cabeza, sino permee a los otros niveles de dirección o de gerencia en donde están todas las mujeres, creo que el crecimiento no va a ser. Gracias. Creo que es una buena manera de terminar la conversación. Estamos, creo, todos acá de acuerdo y estamos todos hablando justamente de tener métricas muy claras. En el caso, por ejemplo, de Medtronic, nosotros tenemos muy claro a nivel global que queremos en un año llegar a 40% de todas las posiciones directivas que sean mujeres. Y en Latinoamérica lo hemos sobrepasado más del 45% en países como Brasil, en países como Chile, en países como México y a nivel regional. Entonces, tenemos muy claro a dónde queremos llegar y lo estamos sobrepasando porque existe un compromiso que no es solamente de palabra, es un compromiso de política y es un compromiso de métrica. Muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Ha sido muy interesante de nuevo escuchar, aprender, recibir las preguntas y seguimos el diálogo. Gracias.